Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta última sesión. ¿Qué veremos en el día de hoy? Nuevamente el cronograma de actividades, en resumen general del curso, vistazo general a la guía de aprendizaje, qué actividades se proponen para la unidad 4 y cualquier duda e inquietud en cualquier momento. Miremos cronograma de actividades, de paso vamos realizando el resumen general del curso. En el cronograma, entonces nos dice fecha de inicio de la formación, el 9 de julio. Va a finalizar límite de recepción de evidencias el 8 de agosto. Se ha mencionado por los anuncios continuamente y en el mismo cronograma lo vamos a evidenciar. ¿Qué nos dice entonces el cronograma de actividades? Nos proponía de una manera inicial, como actividades iniciales, valga la redundancia, la actualización de datos en Sofía Plus, la participación en el foro social y revisar la información que estaba dispuesta en la información del programa. En este momento, pues aún no sirve Sofía Plus. Aproximadamente 1 de agosto habían propuesto esta solución. Pero como se mencionó en el anuncio el mes anterior, si necesitamos modificar alguna información, entonces es importante que nos comuniquemos con la mesa de ayuda. Esta fecha era del 9 de julio al 17 de julio, pero por supuesto puede continuar con los eventos que se está mencionando sin inconveniente. Nos decía entonces la actividad 1 con este respectivo RAP, realizar un mapa conceptual. El mapa conceptual que nos solicitaba. Vamos a abrir entonces la guía de aprendizaje. Una guía de aprendizaje general para todo este curso. Nos decía entonces para la primera evidencia, tomamos en cuenta pues una pregunta orientadora de cuál o cuáles herramientas existen en el mercado para la gestión y administración de base de datos de MySQL. Considera que Workbench cumple con todos los requisitos para el modelado, gestión y administración de base de datos. Entonces arrancamos con la primera evidencia, mapa conceptual, leer los dos componentes formativos, como se mencionaba en la actividad de aprendizaje, introducción a los sistemas de gestión de bases de datos y MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos. En la guía, el mapa conceptual dice, a partir de la anterior reflexión y con base en lo consultado en los componentes formativos que acabamos de evidenciar en pantalla, construya un mapa conceptual que le permite identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de los DBMS. Decía el mapa conceptual elaborado. Debe incluir la imagen del mapa. Si es el caso, envíe un enlace de acceso donde hayan utilizado esa herramienta. Apoyarse el contenido de un video, por supuesto. En las anteriores secciones vimos otras posibilidades donde pueden ingresar y enviar el documento en PDF. Y con base en lo anterior, miremos un ejemplo de desarrollo más adecuado y más cercano. Aquí hay un enlace de acceso, entonces arrancamos con lo que nos dice un sistema de base de datos. Es una colección de datos que proporciona información para transacciones. Entonces, toda esta información, pues, podemos almacenarlo. Ese dato nos permite generar un modelado de datos que se basa en tablas. Una tabla es una entidad que representa cosas, objetos. Y en las tablas, pues, tiene atributos que son propiedades y, por supuesto, campos. Esto me genera una información relacional. Y como vemos la entidad, entonces esta parte de relaciones sería la continuidad de este. Entonces lo pondríamos en la parte de abajo, donde la entidad pues, está dividida en filas y columnas, donde las filas son registros, las columnas son atributos. Y la unión de la fila con columnas pues nos dan las tuplas. Y esta tabla se basa en unas relaciones que según la cardinalidad
uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Un registro de una tabla se asocia a un solo registro, a un único registro, uno a muchos, uno se puede asociar a varios y muchos, varios registros se asocian a muchos de la otra tabla. El diseño de base de datos, dependiendo, pues hay unos tipos de datos, como los modelos de datos conceptual, los lógicos y los físicos. Aquí nos representa cada uno de estos aspectos. El sistema de base de datos, pues requiere un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es el sistema de gestión de base de datos? Y como ejemplo, pues se coloca MySQL. Este sería un ejemplo. Un lenguaje de consulta estructurado, modelo cliente, servidor y demás. Y así vamos desarrollando el mapa. Recordar que debemos tener entre concepto y concepto, aquí falta el conector. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el conector? Y vamos haciendo. Entonces, normal, aquí pues, donde están los conectores, ¿cierto? Muy importante tenerlo en cuenta que el conector más el concepto, entonces nos arma la proposición. Pero aquí básicamente está escogiendo y regulando bastantes ideas que se requieren para cumplir muy bien con ese mapa conceptual. Este es uno de los más completos recibidos. Eso era básicamente lo que nos decía en el mapa conceptual, de arrancar con todos los diferentes elementos de los componentes formativos. Continuando con el cronograma, entonces nos dice que en la actividad 2, con este RAP, construir la base de datos. Entonces tenemos que hacer una simulación. ¿A qué corresponde esa simulación? Vamos entonces, importante como lo dice aquí, esta simulación se construye en MySQL Workbench como herramienta visual de diseño. Nos decía entonces en la guía que debemos construir una base de datos relacional en MySQL que cumpla con los requerimientos establecidos. Nos dice que hay un estudio de caso donde debemos revisar el componente formativo. Entonces, inicialmente debemos hacer la instalación del programa MySQL Workbench. Ya se mostró en una sesión anterior donde se descarga, donde se instala y que si hay algún tipo de evento, como pueden instalarlo sin inconveniente. Entonces ahora vamos a realizar esta simulación, pero basado en un estudio de caso, Importes SAS. En este componente formativo se va a encontrar un diagrama de entidad-relación en el cual hay que plasmarlo. Por supuesto, a medida que vamos aprendiendo, notamos que hay eventos que nos pueden hacer falta. Entonces, en este diseño modelo de entidad-relación, que lo encontramos en el componente formativo, lo debemos simular en este ambiente. Entonces vamos revisando, iniciemos con este componente. También nos dice el diseño modelo entidad-relación, el modelo físico y creando el modelo entidad-relación. Vamos mirando el caso de estudio, nos dice cómo se van creando las relaciones, que contribuyen uno a otro. Si necesitamos crear diagramas, aquí está esta aplicación y nos va diciendo la entidad, que es un óvalo, perdón, un rectángulo o cuadrado, el atributo, que es el óvalo, y el rombo corresponde a las relaciones, y las líneas, que corresponden a la cardinalidad. ¿Cómo se construye? Entonces vamos haciendo el paso a paso de construcción. Podemos hacerlo, tener claridad en nuestro diseño utilizando la anterior aplicación. Este es el modelo que veíamos y este modelo es el que debemos entonces crear en MySQL Workbench. Entonces nos va diciendo cómo vamos creando todos esos elementos. Esta simulación, la que nos solicita acá, mediante un video que va mostrando el proceso del diseño del modelo y cómo se construye la base de datos para el caso de estudio propuesto.
Entonces ahí lo va mostrando. Ese es el estudio de caso que solicita basado en ese diagrama de flujo. Y como notan, este elemento nos dice una empresa tiene productos, el proveedor nos vende los productos, nosotros que somos la empresa le estamos haciendo una venta y para realizar la venta pues tenemos unos clientes. Los productos se hacen por categorías. Entonces así son de manera general. Estas son las entidades. Quiere decir que esta empresa se encarga de la venta de productos no más. Compra para vender. ¿Sí? Entonces tiene un proveedor dependiendo. Entonces compra y venta de productos. Compramos, vendemos. Compramos, vendemos. Esa es la asociación de la base de datos. Y para vender, pues tenemos clientes. Quien nos provee los productos que necesitamos vender, pues son los proveedores. Pero para saber qué productos vendemos, los asociamos por categorías. Y aquí hay información adicional del cliente que lo podemos llevar a una tabla, lo podemos dejar acá, que son los diferentes tipos de direcciones que pueden existir. Entonces en la guía nos dice un video que muestra ese proceso de diseño instruccional. La idea es que creen un archivo en formato MP4 que pueden enlazar para que lo podamos recibir y se pueda visualizar. Y si no, si es muy grande, o usted lo pueden subir a YouTube o cualquier red social que pueda cargar videos y se envíe el enlace de acceso. Se remite como siempre por las rutas que están dispuestas en cada uno de los elementos, como lo podemos visualizar aquí. De actividad aprendizaje guía tiene entonces sus rutas de envío de cada actividad. El mapa conceptual, la actividad aprendizaje, el informe técnico y el foro temático. Cada uno tiene su propio enlace de acceso. No se puede enviar por ningún otro lado porque la calificación sería cero y hay que volver a enviar otra vez. Entonces estamos en esta parte de ese componente formativo. Un ejemplo, miremos acá. Entonces envían el video, va mostrando el paso a paso, lo que va desarrollando. No se limita el tiempo, ustedes son autónomos en esa parte. Entonces aquí se va creando la tabla, ¿cierto? Aquí es donde creamos la tabla. Entonces, tienen que entrar a crear el diagrama modelo de entidad relación. Como se muestra el ejemplo, damos clic aquí en la tabla, en el enlace de tabla. Aquí en esta parte inferior son las relaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, como nota, me da clic en la tabla, doble clic en la tabla, como lo menciona, le cambiamos el nombre. Bueno, y el nombre de las columnas corresponden a campo. Y como se tiene el ID, no deben haber proveedores repetidos, entonces va a ser la llave principal. Esa información de proveedor pues está basado en este diagrama que vimos allá. Entonces va dirección de proveedor, como lo está mostrando en pantalla. No nulo quiere decir que obliga que la información esté contenida, porque el proveedor debe tener su nombre, debe saber dónde lo estamos ubicado, debe tener algún teléfono de contacto. Como lo menciona el autor del video, por supuesto, no todas las empresas tienen un sitio web. Ahí crea la primera tabla y así sucesivamente va creando. Y ahí ya las tiene todas las tablas. Correcto, igual, como se hizo la primera tabla, se hacen todas las demás.
Entonces, un producto vendido por muchos proveedores. Y que entonces uno a muchos. Sí, entonces lo adaptamos porque si de producto por defecto él ya lo tiene, ¿no? Entonces podemos cambiar. Pero si se requiere, pues se deja la tabla origen donde está, ¿sí? Pero normalmente no, como no existen campos, no deben existir campos repetidos, así como ID producto, porque se enlazó a la tabla producto y ahí genera una llave secundaria. Es muy importante en la creación de las tablas que siempre coloquemos el ID, debe estar asociado a la tabla o entidad que corresponde. Si notan, dice ID producto porque está en producto. Pero si es productos, lo mejor sería colocar productos porque es igual a la tabla. Proveedores, que llama NIP proveedor, pero podría ser ID proveedor, sino porque aquí en la imagen nos dice que es un NIP. Facturas, ID factura. Bueno, aquí sería, bueno, que es general. ID teléfono, cliente. Entonces, el mismo nombre de la tabla. NIP clientes. ID direcciones, clientes. ID factura. O aquí podría ser ID ventas, que es el nombre de la tabla como tal. Y así entonces se va haciendo la, cada una de las tablas para después hacer las relaciones. Recordar que cuando hace una venta, ¿qué está relacionado? Ah, pues a una factura. Entonces aquí, en las facturas, sabemos que cada quien tiene un número, el cual va a ser irrepetible. Y si se quiere, pues se crea otra tabla adicional, donde diga de factura, número de factura, la lleva a toda su descripción, como debe tener una factura, que hay cantidades de productos asociados. Cuando hacemos una compra, ¿no? Que vamos a cualquier supermercado con un número, sale toda la relación de compras de productos comprados que hemos realizado. Esa sería la simulación. Ahora para el siguiente nos habla de la actividad 3, que es el informe técnico, manipular base de datos. ¿Qué corresponde esta actividad 3? Nos habla de utilizar el SQL, lenguaje de estructura de consultas, para la realización de operaciones sobre los datos. Y para desarrollar esta actividad hay que tener en cuenta el componente formativo, lenguaje SQL, para que nos dé acceso a ese sistema de gestión de base de datos relacionados y especificar diversos tipos de operaciones. En esta actividad se propone construir un informe en Word o en cualquier procesador de texto. ¿Para qué? Para después exportarlo en documento en PDF. La aplicación y uso del conjunto de acciones necesarias para manipular bases de datos, teniendo en cuenta requerimientos y las instrucciones del lenguaje de SQL. Entonces aquí agregar la ejecución, resultados de comandos DLL, DML para la base de datos que construimos en el estudio de caso anterior que estamos viendo ahí en el lenguaje. Entonces sigue el paso a paso del componente formativo y vamos especificando ciertas herramientas. Entonces, bueno, aquí recordar que era crear el modelo de entidad relación, cómo se va creando, entonces plasmar lo que tenemos ahí, pero lo vamos haciendo en un video. Ahora nos vamos al siguiente componente formativo, que es el del lenguaje SQL, y nos va entonces mostrando los diversos aspectos. Entonces nos dice conexión a la base de datos, entonces como iniciamos, puede ser aquí símbolo del sistema, o como ya tenemos la consola de trabajo, la ubicamos directamente por MySQL Workspace. Recordar que si ya la tenemos instalada aquí, entonces es MySQL Shell, que es la ventana de comandos, donde lo podemos encontrar. Entonces ahí se valida, se habilita que esté activo.
Aquí habilitamos acceso a la consola. Dice crear base de datos. Aquí están las diferentes sentencias y comandos y demás, como crear, cómo modificar la tabla, etcétera. Diversos aspectos donde están los comandos y demás. Podemos visualizar entonces, de acuerdo con lo que eso nos solicita, también un ejemplo de desarrollo. Entonces está la introducción, entonces ya está la base de datos que veíamos antes creada, que como les decía, podemos crear otras tablas o entidades que nos permitan ver mejor la información. Entonces, teniendo ya la base de datos relacional, entonces comenzamos a hacer ejemplos, ¿sí? De inserción de datos en SQL, entonces cómo aparece, información ya que al creado diagrama de entidad relación, él toma unos eventos. Entonces él propone que a la base de datos que creó, en ese diagrama de entidad relación, comenzar entonces, por supuesto, hay que darle un nombre a la base de datos. Dice que va a comenzar a insertarle clientes. Entonces, dirección, calle, entonces a cada uno de estos elementos, cómo insertaría esta información. Por supuesto, aquí es programación directa en la base, no está haciendo ningunos formularios de captura y demás. Y así va entonces insertando datos en la información que se tiene de la tabla que se creó. ¿Sí? Vamos seleccionando las tablas y lo va mencionando. Datos, y así entonces es el ejemplo de qué se puede hacer, de sesión de productos, clientes, productos, de ventas, entonces lo que se tiene en cada una de las tablas y insertando algunos datos de ejemplo. Para la actividad 4 que ya nos corresponde en esta unidad es un foro temático. Inicia esta unidad el 1 de agosto y va a finalizar el 8 de agosto. Se recalca entonces la finalización de las evidencias. Sería hasta el próximo jueves 8 de agosto hasta la medianoche. A partir del 9 arranca el proceso administrativo de cierre. Por eso, a partir del 9 ya se cierran diversos enlaces de configuración y de participación. De tal manera que la idea es que el 12 de agosto se pueda realizar, que sería el próximo lunes, el cierre del curso, de tal manera que se muestre quienes aprobaron el curso e inicie un proceso de generación del certificado de aprobación. Así como está en el cronograma, pues se han enviado repetitivamente los mensajes en los anuncios, por lo menos miramos, para que tengan en cuenta la información. Aquí le dice la unidad de formación, va del 1 al 8 de agosto, se está mencionando. No otros días más. El cierre de la unidad, por ejemplo, anterior, nos habla igual que todo va a estar disponible hasta el 1 de agosto. Y a partir del 9 se dará inicio al proceso administrativo de cierre del curso. Igual se resalta nuevamente, miren el cronograma de actividades. Igual tener en cuenta, como se reitera, que las evidencias son valoradas y calificadas cuando se envían por medio de las rutas descritas que veíamos acá en nuestras rutas de formación, ¿cierto? Continuamente. Y en actividad aprendizaje guía está cada uno de las rutas donde se debe enviar.
cada actividad de aprendizaje. Recordar que no se puede mezclar. Y como nos lo dice aquí en el cronograma, solo por las rutas que se han enviado se valora y se califica las evidencias. Si lo enviamos por un lugar equivocado, se valora negativamente, hay que enviarlo nuevamente por donde corresponde. De esa manera, pues, vamos a ir disminuyendo intentos, porque para todo se requieren 2 intentos para aprobar. A de aprobado, recordar, cuando es mayor o igual a 70, y D no aprobado cuando sale 69,99. 69.99, 2 intentos para aprobar. Y recordar que todo estaba abierto desde el 9 de julio. Entonces ustedes son autónomos o es un curso virtual complementario, envían las evidencias en cualquier momento. La diferencia es que tiene un límite de tiempo que va a ser hasta la medianoche del 8 de agosto. Entonces pueden enviar, digamos, en el día de hoy, 5 de todo lo que ha realizado la unidad 1, unidad 2, unidad 3, aún las pueden enviar. Siguen activos hasta el 8 de agosto. Este sería el cronograma. Y la guía entonces nos dice, para este último actividad de aprendizaje, resultado, realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y base de datos creada. Esas pruebas de validación pues se requieren porque son bases de datos se diseñan y construyen con unas bases fundamentales. Por supuesto, se requiere una validación de la integridad de los datos. Esto le permite validar todas unas restricciones que pueden tener integridad. Por ejemplo, nos consignan 10 millones de pesos. Entonces debemos revisar si esos 10 millones de pesos llegaron a la cuenta que correspondía, al usuario que correspondía, ¿cierto? Se le está descargando, de pronto nos hizo un pago en nuestra entidad, entonces verificar, porque puede ser que nos consignan 10 millones, están los aportes, y solamente almacenó 1 millón. ¿Qué pasó con el otro? Quiere decir que está truncando valores. O que nos paga Pedro y se lo están cargando a Carlos, por ejemplo. Entonces, o hay un error de identidad, o está mal puesto el nombre, etcétera. Entonces, esas validaciones son muy importantes. Y el foro temático nos hace esa pregunta. ¿Por qué es importante aplicar las pruebas de validación de integridad de los datos? Su aporte debe ser personal y mínimo de 5 líneas. ¿Y dónde encontramos igual esa prueba de integridad? Entonces, nos dice el componente formativo, las pruebas de validación. Nos habla entonces de aspectos que es una prueba de integridad de datos. Entonces vemos un video, los tipos de restricciones por los datos requeridos, si por ejemplo configuración de propiedad non null, como lo veíamos en la base de datos. Non null quiere decir obliga a que cuando esté programando, cuando mis formularios de captura de datos, obliga que, por ejemplo, el ID producto debe tener un código, no puede quedar vacío. El nombre de producto debe tener un nombre de producto asociado al código anterior. Entonces, por eso, en el campo obliga que debe tener una información, debe estar lleno. El precio del producto también debe estar. Si hay esto o no, también debe estar ahí validado. Eso nos dice que sean no nulos. Obliga a que la información se haya registrado. La validez, como es la configuración de los datos, entonces ahí nos dice los tipos de datos. ID producto, va a ser integer. El nombre de producto va a ser un varchar de 45, o sea, caracteres, y puede combinar números también. El precio son decimales, o sea, solo números, porque si es carácter, yo no puedo hacer, o sea, evito un paso más adicional. Entonces, recordar que lo que yo vaya a hacer, suma, resta, multiplicaciones numéricas, coloquémoslo como decimales. Y stock, pues nos va a dar un valor también
valor numérico. La integridad, entonces ahí revisar la llave primaria. La llave primaria es el campo único, como lo dice aquí, es un valor único e irrepetible en cada fila de la tabla. Ya cuando yo estoy metiendo, digamos, datos de configuración iniciales, tengo que saber quién es el que no se repite. Como se veía en uno de los ejemplos anteriores, la placa de un vehículo. Nunca se repite o sea, con la legalidad, nunca las placas se repiten. Son únicas. No hay vehículos repetidos. Solo se repiten vehículos cuando se llama la famosa clonación. Entonces ya es delincuencia. Igual con nuestras identificaciones, cada uno de nosotros ya tenemos un número asignado. Si encontramos ese número por otro lado, también hubo lo mismo, delincuencia. Ya, y así entonces se va mencionando las secciones de registros que va relacionado con lo anterior y se va desarrollando todos los datos requeridos, el chequeo de la validez, la integridad de los datos, la integridad referencial y las pruebas de ejecución, si se quieren hacer los scripts, exportando y enviando para que se haga la revisión de toda la información que hemos realizado. Bueno, entonces eso es la información por donde se participa en el foro. Entonces, de aprendizaje, el enlace foro temático, damos clic aquí en la actividad y le damos responder, ya sea al compañero o aquí el principal, ¿no? Aquí también se encuentra la información, responder, o a un compañero o al nuevo. Esa es la manera entonces de participar en el foro. Esto sería todo, entonces espero cualquier inquietud, recordar los diferentes medios de comunicación que existen. Y de todas maneras ya hasta el 8 tenemos para la paciencia de esta nueva plataforma, más procesos de integración que ha generado muchas problemáticas, donde poco a poco ustedes los aprendices se fueron incorporando a este curso. Muchas gracias por su asistencia. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.